el siguiente conferencista es el doctor Andrés Felipe Torres, es un gran profesional en Colombia y él tiene muchísima experiencia con células madres. Entonces les voy a dejar con Andrés Felipe, ya no necesitamos a la traductora. Este, muy bien. Bienvenido, Felipe. Carlos, muchas gracias por la invitación. Como siempre, liderando procesos interesantísimos, tanto en desarrollo, en educación. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos para que la puedan ver. Y bueno, hablar un poquito de la medicina regenerativa. Básicamente, creo que es importante hablar de... am, Viene con ustedes que ahora se salió de la presentación. Ok. Básicamente, hay que recordar que la medicina regenerativa es un proceso global que conlleva realmente muchos caminos y que no solo hablamos de células madre, sino un proceso tanto de exámenes, biotecnología, acompañamiento de medicina personalizada, que creo que es lo que yo manejo más en los procesos de dolor. Y creo que es el acompañamiento que les puedo dar en esta pequeña conferencia que tenemos. Soy el director de investigación y desarrollo en Suiza, en la Paris Academy, donde desarrollamos procesos de investigación para nuevas tecnologías. Soy el director de Cell Regeneration, donde llevamos más de 20 años trabajando con diferentes tipos de medicina regenerativa, todo el proceso de nanofarmacología y medicina de regulación fisiológica. Soy el vicepresidente de la Sociedad Internacional de Terapia Diamagnética, es una sociedad en Italia y en Suiza, donde desarrollamos toda la parte de inteligencia artificial, física cuántica y medicina a través de la biotecnología para llegar a un proceso de desarrollo, adaptación y modulación de la respuesta biológica del paciente. Soy director médico de American Cell Bank en estos momentos a nivel mundial. Pues bueno, básicamente lo que yo les decía en algún momento, tenemos unos cambios, la medicina preventiva se ha abierto en diferentes campos, a nivel cardiopulmonar, a nivel evidentemente nervioso, los que más tengo yo, a nivel osteomuscular global, y en procesos de manejo de dolor, alteraciones y modulaciones en enfermedades huérfanas y raras, que es básicamente lo que hacemos. Vamos a hablar un poquito de dolor, que es parte de lo que teníamos que tratar y recordar un poquito, algo pequeño. Recordar que el dolor es una sensación subjetiva, polimorfa, multidimensional, difícil de cuantificar y que normalmente requerimos tener un proceso de acompañamiento en esta sensación subjetiva donde la mezcla de percepción y estructura psicológica del sujeto nos deja entender cuál es la respuesta de dolor del paciente en muchas ocasiones y que seguramente tendremos que tener un concepto a nivel global del paciente. Esta sensación de daño, esta respuesta se cambia a través de los factores psicológicos como la edad, el sexo, el nivel cognitivo, dolores previos, aprendizaje familiar, cultural, factores expectacionales o situacionales, donde cómo está la expectativa, qué tan fácil controlo el dolor, cuál es la relevancia frente a mi día a día en mi trabajo, en mi hogar, y lógicamente factores emocionales donde la ira, la angustia, la frustración frente al manejo del dolor, pues se vuelven supremamente importantes. Hay que recordar que la nocicepción comprende básicamente dos etapas: la transducción del estímulo nocivo de las terminaciones nerviosas periféricas, que es donde la medicina regenerativa conlleva un proceso amplio, y la transmisión de las señales hacia el sistema nervioso central, haciendo que esté sobre la vía aferente. Hoy día, sobre la vía aferente. Hoy día también estamos haciendo estudios sobre la desensibilización central o cortical del dolor con buenos resultados en pacientes crónicos, donde no hemos tenido muchas veces una respuesta positiva de los medicamentos o los tratamientos que hemos realizado. Tenemos diferentes tipos de dolor, hay que recordar, normalmente los agudos y crónicos, recordar que los agudos se acompañan normalmente de reacciones somatovegetativas y de ansiedad, mientras que los crónicos, que son más de 6 meses tradicionalmente a nivel osteomuscular, se acompañan de tendencias depresivas, irritabilidad, trastornos del sueño, apetito y de la libido. Hay dolores de tipo experimental y dolores de tipo clínico, que es básicamente dolores de tipo nuevo que tenemos, o dolores del paciente frente a una situación patológica básica. Los dolores clasificados normalmente son de acuerdo a su origen, somáticos, viscerales y neurógenos. Cada respuesta es un poco diferente. Normalmente aquí hoy vamos a ver un poco más los somáticos, pero tenemos que tener de acuerdo que los dermatomas y los miotomas crean un proceso visceral importante. Claro, el dolor neurógeno, que se vuelve un dolor que normalmente es muy mal manejado. Nosotros recibimos en la clínica
aproximadamente un 40% de pacientes con un mal manejo de dolor neurogénico y que normalmente viene en un proceso mixto que tiene que acompañarse con un neuromodulador para el dolor. Cuando la sensación dolorosa se produce a nivel de la piel, de la parte locomotora o del tejido conectivo, se habla de un dolor somático y puede tener dos formas a su vez, que son el dolor superficial y el dolor profundo. El dolor superficial que se localiza a nivel de la piel y el profundo a nivel muscular, óseo o de tejido conectivo. El dolor superficial, a su vez, comprende dos partes. Un primer dolor superficial, que es agudo, que es bien localizado, desaparece rápidamente y que posterior ya da el segundo dolor superficial, que es un dolor que ya está en una respuesta mucho más lenta, que inclusive es muy sordo, que es difícil de localizar y que desaparece rápidamente, como cuando podemos tener una lesión con un vidrio, sabemos que en el momento retiramos la zona y sabemos dónde está el dolor, pero después de un tiempo, 5 minutos, ya buscar el sitio del dolor, normalmente nos toca fijarnos específicamente dónde está teniendo el problema. Estos son dolores parecidos a los dolores de cefaleas, sabiendo los diferentes tipos de cefaleas que encontramos y pues teniendo todo el concepto. El dolor visceral es un dolor contrapuesto al dolor somático, viene con reacciones de tipo vegetativo, hay diferentes procesos como dilatación o espasmo dependiendo de los organismos que estemos mirando a través de la musculatura lisa, las hemorragias y los procesos inflamatorios, y esto es el típico caso de un dolor tipo cólico a nivel intestinal. Y lógicamente, como último, el dolor neurógeno, que es un dolor somático y al visceral se puede presentar en conjunto con ambas situaciones, se origina en el estímulo o lesión de fibras nerviosas cuando las mismas son dañadas, interrumpidas o se presenta una lesión o un dolor agudo. Estos son como la neuralgia del trigémino o las neuralgias del miembro fantasma o neuralgias de síndromes compartimentales de difícil manejo, que normalmente es un proceso mixto como lo estamos viendo. Ya habíamos dicho que puede presentarse el dolor neurógeno también de dolor agudo y crónico. Lo que pasa es que el crónico aquí viene a ser un poco más limitado. Normalmente son de 3 meses para arriba, entonces no tenemos esto. Y este es un dolor muy importante que viene desarrollándose en conjunto con la parte subjetiva del relacionamiento con el dolor, que es el dolor psicógeno, y que diferentemente pues tendrá unos conceptos diferentes. A veces prevalece la afección psicológica más que la afección fisiológica del dolor y pues en esto se presenta una característica específica. Hay que recordar que tenemos un proceso psicológico y un proceso físico, que tenemos que mirar en conjunto cuáles son las características de los que yo hablaba de nexos dolorosos que pueden provocar alteraciones y recordar que tenemos unas tiaras cerebrales para el dolor, sobre todo cuando vamos a manejar infiltraciones, sea de PRP, sea de células madre, sea de exosomas, sea de tropocolágeno, sea de algún tipo de producto que pueda ayudarnos. Recordar que dependiendo de las zonas, los puntos diferenciales del dolor pueden ir desde un espacio de 5 centímetros entre punto y punto, como lo tenemos en la espalda o en el tórax, hasta zonas de 0,5 milímetros de espacio, como lo tenemos en nuestras palmas o nuestras plantas. Entonces, hay que recordar que dependiendo de la zona, tenemos que utilizar más cantidad por zona de aplicación o menos cantidad, igual en cualquier proceso que vayamos a hacer de mecanotransducción en este caso. Normalmente las intervenciones terapéuticas están a nivel periférico, hay un encadenamiento neuronal que es el responsable y podemos bloquearlo en el comienzo, en la transducción o en la llegada de los señales directamente a la zona. Recordar que los nociceptores básicamente responden a 3 condiciones específicas, una lesión tisular originada por punción, presión, ruptura o quemadura, y que aquí pues ya tenemos 2 conceptos mecánicos importantes que son la presión y el proceso de ruptura. La inflamación tisular, que lógicamente está ahí o es secuelar a la lesión tisular o se puede presentar por agentes químicos exógenos o endógenos, y una isquemia secundaria en lo que vemos en reducción al débito sanguíneo, parecido a lo que pasa con la fibromialgia, que sabemos que tiene un componente cortical central a nivel parietal y un proceso periférico a nivel de la fibra, donde hay una reducción del débito sanguíneo a nivel de la fibra muscular central. Lógicamente, esto tiene que hablarse frente a las respuestas de cada uno de los pacientes, umbrales a estímulos elevados, donde los umbrales, dependiendo del paciente, tendremos que valorar cuál puede ser nuestra mejor respuesta al paciente. Pequeña superficie del campo receptor, qué tanto estimulamos y si solo lo hacemos subcutáneamente o profundamente.
Descargas de tipo tónico, que es lo que vemos en los dolores lumbares cuando hay respuesta de freno y que son poco adaptables, persistentes después de la parada del estímulo, donde el paciente sugiere y refiere todavía mantener el dolor a pesar de que fue un evento inmediato de una sensación aguda que presentó el dolor. Y una inervación por fibras de pequeño diámetro A, delta y C, que nos dan las fibras rápidas, mielinizadas y desmielinizadas, para poder, no desmielinizadas, sino no mielinizadas, discúlpenme, donde podemos hacer la transmisión aguda o crónica del dolor. Basado en eso, recordar que el área inflamada se maneja a través de unos procesos de una degranulación plaquetaria, de un exudado de ese sodio y ese calcio, y un proceso de una degranulación de factores de crecimiento y lógicamente unas interleuquinas que, como ya lo habrán dicho durante toda la charla y lo estaban diciendo en la conferencia anterior, pues tenemos un proceso inflamatorios agudos y crónicos que tenemos que tener. Estas interleuquinas o quininas, recordando que son sustancias que también actúan como mediadores y tenemos que regularlos más que bloquearlos. Tenemos las bradiquininas que se liberan por quemaduras o inyecciones locales que actúan sobre las fibras C, y las prostaglandinas, que son las que activamos en la prostaglandina de 1 y prostaglandina de 2, básicamente lo que vemos en procesos cuando hay hiperalgesias gripales con prostaglandina de 1, donde hay efectos de reactivación. Sin embargo, estos efectos de las prostaglandinas son antagonizados por los salicilatos, por los AINES, por los corticoides y por los inhibidores de la COX-2, que pueden tener una respuesta de bloqueo más no de modulación del dolor. Básicamente todo dolor y todo proceso inflamatorio de estos nociceptores empieza en una interleuquina 1, alfa o beta, que activa una ciclooxigenasa tipo 2, una prostaglandina de 2, una prostaglandina de 2, como lo acabamos de decir, y un óxido nítrico. Su manejo tradicional y forma sencilla: los COX-2 con anti-COX-2, con AINES, las prostaglandinas E2 y D2 con corticoides y el óxido nítrico con salicilatos. Es básicamente el concepto. Aquí no estamos manejando la neuromodulación que tenemos lógicamente con neuromoduladores como el gabapentin, la pregabalina o la amitriptilina, sino que estamos hablando solo de bloqueos osteomusculares en el caso de un dolor somático profundo. Evidentemente, esto está condicionado para que los mediadores inflamatorios sean bloqueados, hacer una inhibición sobre la proactivación genética de la interleuquina 1 beta, haciendo que las CASP disminuyan su activación y el NFK beta se vea modulado. Es como lo que queremos. Entonces, la inflamación se va a dar a nivel de la expresión genética del NFK beta. La idea es inhibir este proceso para llegar a una modulación del dolor y, lógicamente, la respuesta inflamatoria. Hoy tenemos medicamentos que estamos manejando en procesos musculares o articulares degenerativos autoinmunes, artritis reumatoidea, polimiositis esclerosante, esclerodermia, escleromiositis, donde lógicamente lo que estamos entrando con algunos anticuerpos monoclonales es a bloquear o modular el receptor de la interleuquina 1, y tenemos también moduladores de la interleuquina 17, la interleuquina 6, que básicamente lo que hacen es no dejar que haya esta respuesta proinflamatoria, no dejando que se desencadene el proceso inflamatorio crónico que conlleva la actividad y la estimulación de los anticuerpos para la enfermedad autoinmune. Básicamente, cómo se ha trabajado con algunos anticuerpos monoclonales o con algunos nanofármacos, como la antiinterleuquina 1, que inhibe el proceso de interleuquina 1. La diferencia entre colocar un medicamento tradicional, un nanofármaco o un anticuerpo monoclonal, es que los efectos secundarios son mucho menores y lógicamente van a tener una buena respuesta. Lógicamente nos toca acordarnos de la endorfina. La endorfina es básica para poder hacer esta regulación. Tenemos que hablar de la endorfina a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico. Lógicamente a nivel de la regulación de la sustancia P en la inhibición a nivel periférico, que es una de las respuestas más importantes que tenemos, y por eso cuando ustedes ven los estudios comparativos del plasma rico en plaquetas o de los factores de crecimiento autólogo versus las células madre, digamos que lo que hemos visto es que ambos causan una inhibición y modulación de la sustancia P, pero en las células vemos una recuperación o regeneración del tejido, mientras que en el plasma vemos una desinflamación, que claro está, si tenemos una recuperación en un proceso de un tejido que tiene mucha apertura para estimularse y regenerarse fácilmente, pues seguramente con ello tendremos un buen resultado. Y lógicamente a nivel del sistema nervioso central, con un incremento de la dopamina, un proceso de la regulación a nivel del eje hipotálamo adrenal, que viene a nivel del GABA, y lógicamente hace una depresión, una modulación de los receptores centrales, que es lo que yo les acabo de decir,
que es el proceso de trabajar sobre la zona cortical para hacer una inhibición, una modulación de la respuesta cortical del dolor. Lógicamente, la endorfina no solo maneja un proceso endocrino, neuropeptídico y modulatorio, sino también es un proceso inmunológico de una conversión de estos procesos inflamatorios TH1 a TH2, que es importante para manejarlo en este caso. Entonces, cuando hablamos de inflamaciones crónicas y alteraciones articulares, osteomusculares, tenemos que mirar que hay muchos de los procesos que inflaman y hacen estos cambios, factores infecciosos, envejecimiento, el sexo, la edad, los factores congénitos, qué tanto tengo respuesta para mirar los locus minoris en los procesos genéticos que nos puedan llegar a enfermedades crónicas continuas, obesidad, lógicamente sobrecarga sobre las articulaciones, intervenciones quirúrgicas que hayan dejado procesos inflamatorios crónicos y sistemas del medio ambiente. Lógicamente esto conlleva que esa inflamación reduzca la calidad de vida, haya un proceso de dolor, empiece destrucción articular o del tejido, inestabilidad de esta, lógicamente empieza a haber calambres o procesos de espasmos musculares y lógicamente termina en una atrofia muscular que conlleva los daños que usted ya conoce. Importante después de todos estos años entender que un tejido que esté lesionado más del 70%, la posibilidad de regeneración es casi nula. Una de las cosas que vemos antes de ofrecerle a un paciente un tratamiento de cualquier tipo regenerativo es valorar la capacidad del tejido, cuántas lesiones, qué edad tiene el paciente y cuáles son sus enfermedades concomitantes que puedan llevar a que no haya una capacidad regenerativa alta. Digamos, en una diabetes mellitus tipo 2 en un paciente mayor de 60 años, normalmente tratamos de trabajar en pacientes mayores de 60 años solo con células mesencimales de gelatina de Wharton, porque empieza a cambiar muchísimo, la médula está muy inflamada, pero digamos en menores de los 60, con unas condiciones muy agudas, trabajamos con la médula con muy, muy buena respuesta. Normalmente lo que hacemos en progresión de la osteoartrosis es citoquinas inflamatorias, interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 17 en el proceso autoinmune, y la idea es estimular, regular la interleuquina 4, la interleuquina 10 y la interleuquina 13, que nos conlleva a disminuir o regular esta hiperproducción de citoquinas inflamatorias. Pero básicamente esto es lo que ocurre en una artritis reumatoidea. Hay un proceso, para no meterme aquí globalmente en todo esto, vamos a poner tres importantes: el proceso inflamatorio, que conlleva evidentemente la salida de interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, una destrucción ósea por degradación de la matriz celular a través de las metaloproteinasas y lógicamente una degradación acelerada de la matriz que también viene en la salida acelerada de interleuquina 17, del proceso de alteración de los condrocitos. Entonces, tenemos unas interleuquinas inflamatorias que producen el proceso generativo, interleuquina 1, interleuquina 17, y unos procesos degenerativos que normalmente cuando los vemos aquí atrás, en los T reguladores está la interleuquina 10 y en los moduladores está la interleuquina 4, desaparecen en este caso, dejan esta degradación, inflamación y destrucción del hueso, donde la idea es poder controlar estos procesos a través de estas interleuquinas que nos van a dar una respuesta en el balance, en recobrar este balance inflamatorio, que es lo que necesitamos. No podemos solo subir el proceso desinflamatorio porque esto actúa en un proceso alérgico y empezamos a hacer reacciones alérgicas o hiperreactivas en los pacientes. La medicina regenerativa, después de hablar un poco del concepto de dolor, hoy trabaja sobre muchas áreas. Creo que pensar, desafortunadamente, cada día pensamos más regenerativas células, pero realmente la regenerativa se mide un poco más hoy en la medicina personalizada, donde pues básicamente tenemos que entender que cualquier respuesta que nosotros demos tiene un efecto a largo plazo, que es el efecto paracrino, un efecto endocrino a mediano plazo, un efecto justacrino, que normalmente es de respuesta inmediata, y un efecto nervioso, que normalmente es de respuesta de corto tiempo. Cuando yo les hago tratamientos regenerativos a mis pacientes, les digo que hay que comprender la regla de los 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 años, digamos que podría ser, aunque los procesos regenerativos normalmente se estudian hasta los 12 o 18 meses después de haber colocado o haber hecho un estímulo regenerativo. Pero es importante esto, ¿por qué? Porque cada etapa, como lo vamos a ver, es importante, sobre todo porque el paciente tiene una gran expectativa y ustedes tienen la expectativa sobre la terapia que van a realizar.
Entonces uno muchas veces quiere poner la célula y tener una respuesta inmediata, y es posible que la tengan, pero eso normalmente dura 2 o 3 días y después viene un pico inflamatorio leve en los cambios de los organelos, porque las células cuando se colocan, está hablando de células, pues hay un 10 o un 15% de esas células que se lisan. El doctor hablaba ahorita de la cantidad de líquido a colocar, y creo que más que la cantidad es la calidad de líquido. Se habla que para una articulación lo ideal es colocar entre 25 y 30 millones de células dependiendo del tejido, y esto depende de la cantidad que podamos. Digamos, cuando lo colocamos en disco intervertebral, nosotros colocamos 15 millones en 0.5 cc intradiscales y el resto, aproximadamente 20 millones más, a nivel parafacetario. Cuando estamos en articulación, dependiendo si lo que queremos también es ayudar a una viscosuplementación, podemos hacerlo con plasma, en unión con plasma, o directamente en unión con exosomas, que nos han ayudado de forma interesante. La idea es activar los procesos quimiotácticos, y es por eso importante que el día que se vaya a colocar cualquier proceso regenerativo, el paciente tenga muy bien controlados los procesos copatológicos que puedan dar alguna otra situación quimiotáctica, porque si yo le coloco algo por vena, el paciente va a mandar todo eso a otras zonas. Si lo coloco en la zona, claro que puede haber unas ayudas y puede que se quede ahí la mayoría de células, pero acuérdense que la célula lo primero que va a hacer es ir donde la zona que hubo la lesión aguda. ¿Y cuál es? La de la infiltración. Entonces, si nosotros no dejamos una cantidad adecuada, pero que no logre comprimir y lisar tantas células, pues no vamos a trabajar sobre esto. Hoy trabajamos con nanofarmacología, con medicamentos activados molecularmente, con terapia microbiológica que nos ayuda mucho a regular los procesos, en el caso de neurología, lógicamente con procesos nutricionales, ortomoleculares, aminoácidos esenciales, y lógicamente terapias de estimulación, como lo acaba de hablar el doctor, ondas de choque focalizadas, radiales, desfocalizadas, diamagnéticas, tenemos láser de alta intensidad, diamagnetoterapia, estimulación, electromagnetismo, que son otras cosas, son diferentes de la diamagnetoterapia, estimulación vascular o contrapulsación externa, estimulación transcraneal. Todo esto conlleva aumentar la quimiotaxis, preparar el tejido, regularlo, para que cuando llegue la célula no tengan que hacer más procesos de los que necesitan, sino hacer un proceso corto de recuperación y regeneración, y básicamente el efecto paracrino y endocrino llegue más rápido y podamos tener una respuesta más acelerada. Hemos trabajado con factores de crecimiento autólogo, con PRP, con exosomas, trabajamos con varios exosomas, desde los exosomas directamente de nuestro laboratorio en Colombia, como con exosomas en laboratorios de Estados Unidos y de Asia, que trabajamos en Suiza. Trabajamos también con células mesenquimales de médula ósea, que como ya les decía, tienen muy buena respuesta. Y acá hay un tip interesante. Nosotros hicimos un estudio con Single Cell Sequencing, que es un estudio que ya más adelante lo vamos a mostrar, de la expresión genética, donde extraíamos de los pacientes la médula, y cuando tratábamos de expandir esa médula pura, normalmente había muchos factores inflamatorios, no había factores de protección proto-oncogénica, había factores de regeneración y factores de crecimiento muy bajos, sobre todo en los pacientes de mayor edad. Entonces, ¿qué se hizo? Y funcionó muy bien por muchos años. Vuelvo y digo, hoy ya no lo hago tanto porque tenemos posibilidades con las células mesenquimales en pacientes mayores, de gelatina de Wharton, pero normalmente hacíamos una doble extracción. Cuando hacíamos una primera extracción de la médula, como ustedes lo van a aprender en el curso, uno podía sacar una pequeña cantidad para expandir o sacar una gran cantidad. De esa gran cantidad, normalmente colocábamos una primera parte de mononucleares para reestimular la médula, y que esa médula, que no se va a volver a sacar antes de 15 días porque tiene muchos factores inflamatorios, va a llenar la médula. Esa es la naturaleza de la médula ósea, va a llenarse nuevamente, y en los 25-30 días a los 45 hay una alta capacidad y una alta concentración de células mesenquimales pluripotenciales que no han llegado a ser todavía hematopoyéticas. Entonces ahí tenemos una gran capacidad, donde sacamos de la misma zona, y a estas ya las llamamos a expansión o a mononucleares, dependiendo de lo que estén manejando cada uno. Nosotros hicimos un estudio en estos pacientes, básicamente colocando nanofarmacología y mostrando que había cambios epigenéticos a nivel de modulación inflamatoria, a nivel de respuestas directas de lo que tenemos. También hoy estamos trabajando con células específicas de DNA recombinante, células T, las trabajamos en Suiza, y hoy estamos trabajando básicamente también con terapia génica en Suiza. Por ahora, Latinoamérica no hemos podido entrar fácilmente, pero tiene muy buena respuesta y ya vamos a mirar algunas cosas. Y claro, todo esto acompañado de exámenes inflamatorios de inmunoglobulinas, exámenes de telómeros y telomerasas en algunos casos para mirar el envejecimiento celular cuando vamos a utilizar del mismo paciente, estudios genéticos de diagnóstico y
epigenética para mirar la respuesta de los tratamientos y en algunos casos resonancias o otros tratamientos que conllevan ayuda. Entonces hoy, lógicamente, tenemos una medicina tradicional, diagnósticos, en este caso estamos hablando de genética, pero tenemos unas pruebas genéticas que nos dan una información muy amplia sobre el paciente para hacer tratamientos personalizados, donde vemos cuáles son los medicamentos, cuál es la prevención que deben tener y cuáles son los desarrollos que debemos tener. También lo hacemos en investigación. Entonces, como se dan cuenta, estos son todos los exámenes genéticos que tenemos en enfermedades raras, en nutrigenómica, en procesos como se dan cuenta, aquí también tenemos para la parte de deporte, comportamiento, para rehabilitación ortopédica o traumatológica. Es muy interesante esto. Miren todo lo que tenemos: nutrición personalizada, deporte, fertilidad, cuidado de la piel, predisposición a la salud, farmacogenómica, comportamiento, microbioma y genoma completo cuando hacemos un single cell sequence. Estos son reacciones adversas a los medicamentos, por lo cual hoy la medicina regenerativa se vuelve una opción muy interesante cuando vemos esta cantidad de reacciones adversas a muchos de los medicamentos. Y lógicamente estos marcadores genéticos que hemos desarrollado se manejan en toda esta área y, como se dan cuenta, muy importante el manejo del dolor. Tanto que hoy hay un grupo que ganó el año, ya hace ya unos buenos años, hace 4 años, el Premio Mundial en Investigación de Dolor, basado en terapia génica para pacientes con dolores de difícil manejo crónicos, cáncer o otras patologías, donde se trabaja solo los receptores para que no tengan una respuesta algésica alta. Entonces, tenemos todo esto que podemos trabajar. Evidentemente, en medicina regenerativa, y esto es algo importante, no se puede quitarlo, estamos hablando de células madre. Lógicamente, empieza todo el concepto desde los blastocistos, que no trabajamos por ética, y por eso lo paso acá. Y hoy trabajamos en medicina regenerativa con médula o con gelatina de Wharton o con grasa. En mi concepto y a través de los últimos años hemos visto que la grasa es una célula inflamatoria del alma, es clarísimo, eso no tiene otra opción, por lo cual lo ideal es trabajar la grasa en patologías de piel, lesiones o quemaduras superficiales, y la médula ósea muy bien en tejidos osteomusculares, osteoarticulares, y la gelatina de Wharton, digamos que en terapias génicas o en terapias de recuperación global y cerebrales funciona muy bien. Esto depende de, vuelvo, ya les decía, de la capacidad. Hoy día inclusive estamos trabajando con Ostium, que es un laboratorio americano que saca la médula ósea de donantes muertos y de cadavéricos, y básicamente lo que se evalúa antes es, pues, es una donación de órganos, y se hace todo el proceso, no pueden pasar de los 25 años, con características sanas, bueno, otras respuestas que dan muy buena proceso de estimulación con una inmunogenicidad baja para poder trabajar sobre ellos y a unos costos muy asequibles para el médico y para el paciente. Lógicamente, cuando hablamos de terapia génica, están los procesos ex vivo e in vivo, donde lo podemos hacer sobre la célula o directamente en el paciente. Me encanta hacerlo sobre la célula, pero lógicamente la introducción de un nuevo cel, de un nuevo gen en todo lo que estamos haciendo. Modulaciones epigenéticas activas, edición a través de los CRISPR, que nos ha ayudado muchísimo, pero básicamente hoy trabajamos sobre nanopartículas. Nosotros trabajamos con un laboratorio que se llama Immunocell en Suiza, donde trabajamos nanoliposomas para transporte de medicamentos, tanto tradicionales como nuevos tipos de medicamentos, y lógicamente a través de un virus en los procesos de regulación de estos cargas genéticas. Hay otros procesos que están estudiando, pero son más para el laboratorio. Entonces, todo esto viene a mirar si todo lo que hemos hecho a través del single cell sequencing, ¿qué es esto?, podemos mejorarlo. Definitivamente este es el examen de investigación plus y oro para todo lo que hacemos. Lo que pasa es que es un examen costoso, pero podemos entender los genes, el proceso de expresión genética, la expresión poblacional y subpoblacional de absolutamente todos los tejidos que uno quiera analizar. Entonces, muy interesante porque no solo está en la expresión de los factores inmunológicos, inflamatorios, regulatorios y regenerativos como los factores de crecimiento, sino también la expresión de modulación genética. Para mi concepto, hoy tenemos que hablar de la medicina regenerativa desde los estados de cargas magnéticas, de cargas mecánicas, discúlpenme, en todos los sentidos, porque se trabaja muy parecido. Cuando ustedes colocan la célula en una zona, están haciendo la misma inducción de un proceso de mecanotransducción, que seguramente durante todo este curso lo van a hablar. Hay que recordar que estamos hablando sobre fuerzas externas, tensiles de compresión
Y un punto que habló el doctor que no, que no lo habían visto, pero ahorita les voy a mostrar un estudio muy interesante en la presión hidrostática. Es uno de los puntos más importantes en esa interacción célula-matriz que conlleva a unos crecimientos en la fuerza de transducción, en la creación de señales, en los cambios de morfología de la membrana celular, del citoesqueleto, lógicamente la diferenciación celular. Tradicionalmente hemos hablado de las integrinas. Este ha sido como el secreto de la mecanotransducción, pero realmente, aunque es muy importante recordar que una integrina puede llevar a una sobrevida celular, a una proliferación celular y una organización del citoesqueleto, pues, y eso lo vemos, digamos, en una osteoporosis, donde lo que hacemos es una inducción de la integrina beta 1 del osteocito para mejorar la masa ósea, pues tenemos muchas cosas y recordar que estas integrinas son la comunicación de la matriz con el citoesqueleto y esto con el núcleo, con el poro nuclear para una regulación del DNA. También hay otros tipos de mecanotransducción, y es que hay que recordar que la mecanotransducción es cualquier tipo de onda física que se pueda transmitir en el espacio o no. La de sonido se tiene que transmitir a través de un sistema, mientras que, digamos, el electromagnetismo, la energía no tiene que transmitirse, la luz se transmite directamente por todo el espacio. Entonces, cualquiera de estos componentes, lógicamente, hace estos cambios globales para lograr una migración, proliferación, diferenciación, apoptosis y una alineación, como lo decía el doctor, que es importante en el colágeno que debemos tener. Para esto es que recordar mucho que la estructura general de los grupos aminoglicanos, donde pues lógicamente la estructura de la matriz celular, que conlleva un grupo de agua importante, unas proteínas, unos glicoproteínas y unas proteínas fibróticas que nos deben hacer entender el proceso de la presión hidrostática sobre los tejidos, que ya les había dicho que estaban hablando si era importante. Y miren esto tan interesante, les voy a ampliar un poco para que vean que cada día entendemos más que la presión hidrostática dentro del concepto de regulación y modulación de la respuesta celular es importante. Miren, voy a poner un ejemplo acá en el parénquima pulmonar en un paciente sano. Normalmente se miden kilopascales, lo normal es de 0.5 a 9 kilopascales, 0.5 intracelular y 9 kilopascales extracelular. Y miren los rangos a los que llegan una fibrosis pulmonar idiopática. Disminuye los intracelulares, se pierde la presión y aumenta 110 los kilopascales en matriz. Y miren el cerebro, tenemos 0.5 a 1 kilopascales como normal y vemos en pacientes envejecidos de 2.2 a 2.6. Entonces, como se dan cuenta, esto es importante para entender que el flujo vascular es muy importante. No es una célula, es un complejo. Esto ya lo vimos en el premio Nobel de hace 3 años, donde hablamos de una red global de 40.000 millones de células para hacer una matriz celular que tenga una cosa que llamamos plasticidad. Y esta plasticidad tenemos que recordar que para poder entender la célula tenemos que entender que hay una fase soluble y una fase hélica o una fase antiproteasa, una actividad de hidrólisis y una actividad de regeneración. Esto es lo que ocurre normalmente y lo que debería ocurrir en los pacientes. Esta primera parte, cuando ustedes hacen la infiltración, la colocación de ondas de choque, de exosomas, hay una pequeña inflamación, una salida de citoquinas proinflamatorias en las primeras 72 a 96 horas. Posterior a esto, una salida de interleuquina 10 y el TGF-beta que nos regula una capacidad bioregulatoria adecuada y de resolución fisiológica adecuada. Sin embargo, esto es lo que vamos a hacer, trabajar sobre estas moléculas inflamadas, que ya lo habíamos dicho, para llevar a que esta inflamación patológica que hace sobreexpresión de citoquinas proinflamatorias, de radicales libres y del pH, que hace un aumento de la interleuquina 1, una persistencia de la interleuquina 6, y para poder controlarlo hace un aumento del TGF-beta, que es un modulatorio TH3, pero que cuando está crónicamente, lo que hace es una rigidez de la matriz celular hacia un depósito de colágeno tipo 3 o un depósito de colágeno diferente, que hace una rigidez y una alteración sobre todo a nivel muscular. Esto es lo que queremos, llevar a una inflamación fisiológica con actividad proteásica adecuada, una cirólisis de la matriz, una remodelación de la matriz adecuada. Esto es lo que ocurre cuando no estamos bien. Vemos este mantenimiento de la interleuquina 1 y de las interleuquinas proinflamatorias. Entonces, cuando esta interleuquina 6 no cae y vemos que esta interleuquina 10 se tumba rápidamente, hacemos una inflamación crónica de bajo grado, que fue lo que vimos en el momento de la osteocondrosis o la osteoartrosis degenerativa que causa también atrofia muscular. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando se mantiene, se persisten estas células en estos procesos inflamatorios, porque hay pérdida de la capacidad bioregulatoria, un proceso de inflamación continua y un daño sobre el tejido. Al colocar un proceso que nos ayude a regular estos síntomas, pues vamos a tener una respuesta antiinflamatoria o regulatoria que nos va a ayudar a controlar esta interleuquina 1 y esta interleuquina 6. Eso es lo que debemos buscar, que caigan a las 96 horas y empiece la salida de interleuquina 10
provocando salida de factores de crecimiento que ya lo vamos a ver. Esto es la inflamación crónica, que es donde se daña y lo que debemos tratar de reemplazar. Entonces, esto ocurre, vuelvo y pongo el pulmón, disculpen, entonces para entender un poquito, en un paciente que fuma, que hay un aumento de la interleuquina 6, una salida aumentada de los TGF-beta, una actividad de la interleuquina 17, haciendo no solo fibrosis, sino un empeoramiento y una actividad autoinmune sobre el tejido. Y lógicamente, esta regulación inmunológica que tenemos al comienzo se pierde adecuadamente. Pero miren que esto no lo digo yo. Felipe, tenemos cinco Dime. minutos. Tenemos 5 Ok, minutos. Ok. ok, perfecto. Como yo, estos son investigaciones que muestran la capacidad de citotoxicidad actualmente en la medicina regenerativa, en la autoinmunidad, y esto que voy a mostrarlo acá rápido es lo que hoy trabajamos en mecanotransducción. No solo es integrinas, que ya lo teníamos, es la membrana celular, el citoesqueleto y los mecanorreceptores que funcionan con las células durante la presión y la colocación. Por eso les decía que es la cantidad de células que colocamos. Hay objetivos arteriales de neovascularización en donde están el estrés oxidativo, los lípidos, los factores genéticos, epigenéticos y las transducciones de membrana a través de todo esto. Todo esto lo que muestran es que todos los tejidos tienen unas diferentes capacidades de respuesta regenerativa, presión hidrostática, fuerzas tensibles, fluidos y lógicamente la rigidez de la matriz. Estos son diferentes tejidos para entender que está en todos los tejidos, fibroblasto, en tejidos musculares, como se dan cuenta a la derecha, y tenemos algunos receptores transmembrana, mecanorreceptores específicos para alguna zona. Esto es solo para mostrarlo, pero acá hay una parte importante, y es que siempre hablamos si era mejor la mecanotransducción o la célula, y yo creo que la unión, porque hay que recordar la plasticidad del recambio de una célula epitelial a una célula mesenquimal, y era la forma de decir, ¿por qué no encontramos células mesenquimales dentro de muchos tejidos? Porque hay una regulación del recambio de esta célula a una célula madre. Lógicamente, la unión de los esmidesmosomas, entrando a mejorar la Stein junction a nivel de los procesos desinflamatorios. Y esto es súper importante, y lo que yo les decía, hay que recordar que nosotros tenemos 3 horas en el inicio del proceso inflamatorio, 3 días, las 72 horas que acabo de nombrar de la regulación, 3 semanas en la salida de la estimulación de los tejidos directos, de las células madre mesenquimales y de los factores de crecimiento específicos. Pero después viene un año, que normalmente hablamos 18 meses de remodelación. Entonces, para entender, uno tomar un examen con las células, después de 3 meses estamos hasta ahora viendo los cambios de remodelación de la proliferación celular que tratamos de dar en estos pacientes. La salida de células madre, la alteración de las metaloproteinasas, como ya lo habían visto, y la degradación y la colocación de estas matrices. Importante recordar, en todo proceso regenerativo muscular, no dar AINES, corticoides, salicilatos como nuevos. Si yo el paciente los trae, no tengo problema, pero lo ideal es no colocar algo que me inhiba, porque estos son estudios donde muestran que la síntesis de colágeno del tendón patelar disminuye cuando tenemos un grupo con AINES, o sea, es por eso que se vuelve y se lesiona, y es importante no dejar que haya eso y tratar de bloquear el dolor de formas diferentes, y la célula intraquirúrgica o en lesiones musculares funciona muy bien como modulador, igual que el plasma rico en plaquetas. Por último, los quiero invitar al primer Congreso Iberoamericano de Terapia de Magnética y Medicina Regenerativa, que se realizará acá en Colombia los días 21 y 22 de junio en la Universidad del Rosario, con unos apoyos internacionales de la Periso Academy, y tenemos a la Fundación Atlético de Madrid, con quien trabajamos hoy día en los procesos de regeneración y adaptación también a nivel neuronal. Y pues esto era lo que yo les quería mostrar. Muchas gracias a todos, y pues si hay preguntas, con gusto. Gracias, Felipe. Un aplauso para el doctor Torres. Excelente tu conferencia, Felipe. Como ya se han dado cuenta, ciencias básicas es duro, es muy duro, pero bueno, tenemos la suerte de tener este material para revisarlo una, dos, tres veces, para prepararnos para el módulo 2, que será el 18 de mayo, si no me equivoco, no es el último. ¿Ah? Sí, sí, el 18 de mayo no es el último sábado de cada mes porque coincide con el 24 de mayo, que es fiesta nacional. Entonces, por eso cambiamos la fecha para el 18, sábado 18 de mayo, aquí mismo, y también por vía virtual para los que nos están siguiendo. Ok, este, por vía virtual se ha conectado más o menos como 60 y pico de personas. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta para Felipe.
¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí hay una cosa importante para decir. Ahí Ya. queda mi mail, Carlos lo tiene. Muchas veces a veces preguntas de biología molecular a uno se le ocurren después. Cantidad, por qué, tiempos, cuántas veces. Y realmente la medicina regenerativa te lleva por fisiología. O sea, el tiempo, cuánto y qué respuesta va dependiendo del tejido, de la lesión y el tiempo con que estás haciendo la respuesta del tratamiento, ¿no? Ay, perdón, yo tenía una pregunta aquí para ti. Dale, claro que sí. Espérame un segundito. Guardo, aquí está, ya. Buenas tardes, doctor. Deseo preguntarle, qué impacto tiene el manejo epigenético en los pacientes con dolor por enfermedades degenerativas crónicas? Bueno, realmente es importante porque aquí hay tres puntos de la epigenética. Uno, la respuesta a los tratamientos clásicos muchas veces es corta y hay modulación epigenética para que los receptores se adapten rápidamente, entonces ganan muchos medicamentos. Dos, el poder dar una respuesta a los receptores mu periféricos, donde a través de la mecanotransducción y de la célula tú logras adaptar la zona para que el paciente baje las necesidades tradicionales del medicamento. Y tres, pues lógicamente entendiendo cuáles son las características que el paciente va a tener. Si es un paciente que tiene un locus minori para una artritis reumatoidea severa, constante, pues hay que trabajarlo más profundamente porque seguramente si no hacemos algo más de colocación de DNA o cambios de esa epigenética, pues va a ser muy corto el tratamiento o no va a tener unos buenos resultados. Bueno, Fernando, Doctor, doctor, Sí. felicitaciones por la conferencia. Es entendible que la regeneración del tejido cartilaginoso siempre será motivo de controversia, de investigación, de inquietudes que nacen cada día. Sí. Sin embargo, creo que uno de los detalles es la baja densidad que tienen los condrocitos por una parte, y lo que dice usted con el paso de los años, en realidad el tejido cartilaginoso pierde elasticidad. Recordemos que la hidratación del cartílago es del 70%, tiene agua en un 70%, y hay muchos factores como la pérdida de los proteoglicanos, las glucosaminas, etcétera. Pero mi pregunta va, Doc, aparte de estos elementos como el plasma rico en plaquetas, las células madre, ¿es conveniente o es necesario complementarle con lo que se ve en el mercado, no lo que habitualmente el paciente ya lo conoce, que es el colágeno hidrolizado, la glucosamina, el condroitin sulfato, etcétera? Entonces, ¿es útil complementar, digamos, este tratamiento cuando se hace el tratamiento con el plasma rico en plaquetas o no? Gracias, Doc. Sí, para mí sí es súper útil, Doc. Tiene toda la razón en lo que está diciendo. A mí me gusta adaptar al paciente de 3 semanas a un mes y medio antes de cualquier tratamiento, no solo bajando los procesos inflamatorios, colocando nutrición donde ya la célula puede acondicionar. Yo lo que le digo a todo el mundo, yo puedo tener el dinero, los obreros y el diseño del edificio, pero si no tengo los ladrillos, pues podré querer hacer de todo, pero no lo voy a lograr. Entonces, para mí sí es una condición importante, primero el proceso nutricional por vía oral y el acompañamiento, si podemos, 15 días antes de algún tipo de suplementación suave, intraarticular o paraarticular, me gusta mucho. Evidentemente, en el caso de mis pacientes, tradicionalmente hacemos mecanotransducción previa al uso y posterior a, una para modulación de la respuesta que queremos y otra para la desinflamación y adaptación del tejido, sobre todo en el cartílago, que si no tenemos un recambio de ese colágeno alineado que tenemos que tener, pues nada, siempre vamos a tener una viscosuplementación que se va a perder en unos meses y ya no va a tener respuesta. bueno, nuevamente muchísimas gracias, Felipe. Estamos muy contentos con tu conferencia y gracias a ustedes por su presencia. Los espero entonces el día 18 de mayo. Gracias.